Hola a todos, vamos a seguir con el curso de las señales y en este caso vamos con un vídeo sobre el Dependency Graph, que no es nada más ni nada menos que las relaciones entre las señales y cómo las pintamos en un diagrama. Veremos que hay productores y consumidores, las relaciones entre los mismos, luego veremos el algoritmo que usa el equipo de Angular para poder realizar toda esta API de las señales, que se diferencia en dos fases. Luego veremos las versiones, el polling de las versiones de la segunda fase, muy interesante para saber si actualizar o no, porque recordemos, y ya lo recordaré cuando lleguemos, que el tema de las tres fases del algoritmo son lazy, ¿de acuerdo? Si no se ejecuta antes algo, no se produce dicha fase, ¿de acuerdo? Y esto es muy bueno para el performance. Y por último veremos ejemplos avanzados y ejemplos básicos. Y si queréis, al finalizar, si queréis dejarme en los comentarios si os interesaría más ejemplos con estos diagramas, estaría muy bien. Así sé si voy a hacer otro vídeo. Vamos a seguir con el tema de los consumidores y productores. El readable signal no es nada más ni nada menos que una señal que se puede actualizar, y ya veremos cómo. Es un productor, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tenemos productores y consumidores. El computed, la función computed, que es otro tipo de señal, puede ser un consumidor de un productor, ¿vale? Esto sonará un poco confuso, pero ahora en el código se verá mucho mejor. Puede ser un consumidor y un productor y consumidor, que ese es un ejemplo más avanzado con el effect, que luego lo veremos. Y el effect, que es un productor también, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos al código y tenemos, pues por ejemplo, un counter es igual a signal, y podemos empezar con 1, por ejemplo, ¿vale? Este es un readable signal, porque lo podemos sobreescribir luego en nuestro constructor. Yo puedo hacer this.counter.set o update o lo que quisiésemos, pues 10, por ejemplo, ¿vale? Este es un productor, ¿por qué? Pues porque me produce valores, ¿de acuerdo? ¿Quién sería un consumidor? Pues por ejemplo, doble es igual a computed y podemos decirle pues que this.counter más 1, ¿vale? Este es un consumidor porque consume esta señal, ¿vale? Esa es la diferencia. Vamos a ponerlo aquí. Producer, ¿vale? Esto es un productor y este es un consumer, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos estos dos tipos. ¿Qué pasa? Que el computed, luego veremos que puede ser tanto producer y consumer a la vez, ¿vale? Esto lo veremos luego con el tema de los efectos, ¿vale? Que los efectos también son productores de valores. Vale, esto era lo que quería que viésemos aquí, ¿vale? Los dos tipos de productores son las señales, el readable signal y los efectos. Bueno, y el computed también, porque se puede combinar, y el consumidor pues es el computed, porque dentro de su cuerpo, ¿vale? Consume estas señales. Vale, luego había preparado otro ejemplo, a ver si tenía una extensión para verlo. Vale, este ejemplo, como veis, es de un blog, es un post de Medium, de un chico que se llama OZ, que de hecho tiene posts muy buenos respecto a las señales y otros aspectos de Angular. Y este diagrama es suyo, se lo he cogido y bueno, como podéis ver aquí es donde parpadea por primera vez, por ejemplo, aquí en P7, ¿vale? Como si os dais cuenta, se han actualizado todos los otros. Por ejemplo, P4 se acaba de actualizar ahora y acaba de actualizar C6. Esto quiere decir que la P es de productor, ¿vale? El productor pues puede ser el count, como hemos visto antes, y el C6 puede ser el doble, se ha actualizado el C6. ¿Vale? Esto es lo que pasa internamente en el código fuente de Angular, ¿de acuerdo? Cuando actualizamos un productor, cuando actualizamos el valor de un productor aquí, por ejemplo en constructor hacemos un set.10, este es el productor, ¿vale? Se actualiza el consumidor, en este caso es el doble, que sería el C6, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo que quería que viésemos con esto. Y tener en cuenta que tanto los signals
estos de aquí, como los computed, como los demás, son instancias de la interfaz que Angular denomina Reactive Node, ¿vale? Vamos a verla en el código fuente de Angular y está pues en el core, en los primitivos y en el graph, ¿de acuerdo? Aquí tenemos vamos a ver dónde está esta interfaz, ¿vale? La de Reactive Node. Tanto las señales como los compute y todo tipo de señales son instancias del Reactive Node, ¿vale? Tenemos la versión. Esta versión nos ayudará en la segunda fase para saber si actualizamos y pasamos a la tercera fase. Esto está muy bien para temas de performance, porque si la versión no ha cambiado de un nodo, ¿por qué tenemos que actualizar su valor? Luego en la segunda fase diré por qué esto es bueno, ¿vale? Y luego tiene un montón de propiedades más, pero hay que tener en cuenta que todos los nodos, todas las señales, compute o lo que sea, empiezan dirty, ¿vale? Empiezan sucias, es decir, que pueden contener cambios, ¿vale? Cuando se actualice, cuando se hagan las fases del algoritmo, pues los comprueba para ver si hay cambios, pero comprueban la versión, ¿vale? Y cada nodo, por ejemplo, bueno, ahora lo veremos en el código, pueden tener productores como consumidores, ¿vale? Y no es ni más ni menos que un array de esta misma instancia, de esta misma interfaz de Reactive Node, ¿vale? Producer Node, Live Consumer Node, este de Live Consumer Node, esto es cuando, por ejemplo, en el efecto tenemos un productor, un computed, hacemos referencia a un computed y pues está vivo porque siempre producen valores y el efecto hace que haga trigger siempre, ¿vale? Y básicamente es esto. Luego otra cosa, ¿veis? Aquí, bueno, aquí no está, pero bueno, empiezan dirty, ¿vale? Luego otra cosa que quería que viésemos es la versión es 0, ¿vale? Versión es 0, producer node. Quería ver el unset, ¿vale? En los productores, como valor inicial, por ejemplo el computed, a ver si lo encuentro y os lo muestro, computed node, aquí está. Los productores como valor por defecto, por ejemplo, vamos a volver al código que hemos declarado antes. Aquí los productores, ¿vale? Ya lo veremos luego. Si yo no hago un console.log, ¿vale? De this.counter, el valor no se actualiza en doble, ¿vale? Porque no ejecuta el algoritmo de fases para las señales. Y si no hacemos esto, ¿vale? O por template, que luego también lo veremos, quiere decir que el valor de este computed es unset, ¿vale? ¿Qué quiere? Es básicamente default value unset. Unset quiere decir que aún no se ha producido ninguna recomputación, ¿vale? Para este valor y que está pendiente de tener una recomputación, ¿vale? Este es un valor inicial que se le da solo al principio, ¿vale? Volvemos al código fuente de Angular y como vemos el valor que tiene por defecto es ese unset, ¿vale? Esto le sirve a Angular para identificar que un computed, por ejemplo, un productor, no ha hecho aún ninguna recomputación, ¿de acuerdo? Vale, esto es lo que quería que tuvieseis en cuenta. Hay consumidores y productores y tenemos que todos son instancias de Reactive Node, ¿vale? Vamos a ver cómo estructuramos el algoritmo de Angular en dos fases, ¿vale? Y como todas las fases son lazy, es decir, si no ejecutamos nosotros antes, no se ejecuta ninguna fase. Por ejemplo, en este caso, la primera fase, bueno, todo empieza cuando hacemos un consoler o cuando queremos imprimir una señal, ¿vale? No, perdón, la primera fase empieza cuando queremos actualizar, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Voy a poner, primera fase. Y la primera fase se denomina push, ¿vale? Ahora veremos esto por qué.
La primera fase del algoritmo de las señales, ¿vale? Para actualizar todo el gráfico y demás, se denomina push. ¿Por qué push? Porque lo que hacemos, como bien hemos dicho, que son instancias del reactive node, y el reactive node tiene una propiedad que es dirty, que es sucio. Ese dirty se pone a true, ¿vale? He dicho antes que todas son por defecto true, pero no, es mentira, son false, como bien hemos visto cuando se inicializan. Lo que hace es que este productor que produce en la primera fase, en el push, este productor, cuando lo actualizamos con set o también con update, ¿vale? Es cuando hace trigger de la primera fase del push. ¿Y qué sucede en la primera fase? Pues vamos a verlo aquí, ¿vale? Por ejemplo, bueno, este es el ejemplo que tenemos montado aquí, ¿vale? El counter y el doble, ¿vale? El counter es un readable signal, es un productor, y el doble, pues eso es un consumidor. Y fijaros, como son instancias de reactive node, pueden tener consumidores y productores dentro. Pues el productor, mi counter, tiene dentro consumidores. ¿Y quiénes son los consumidores? Pues doble, ¿vale? Nuestro counter, que es un productor, tiene consumidores dentro y es este, porque nos consume aquí dentro, ¿vale? Y este doble, que es un consumidor, también tiene productores dentro, ¿vale? Es una instancia de reactive node que tiene productores. ¿Quiénes son? Pues counter, ¿vale? Aquí en el gráfico pues lo podemos ver, ¿vale? Los productores es counter. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, esto es cómo se pinta el gráfico antes de la primera fase, ¿vale? Esto es el gráfico que hay. Esto es justo el dependency graph que el equipo de Angular monta antes de hacer el punto set o el punto update en un productor, ¿de acuerdo? Ese es el gráfico que tenemos. ¿Qué tenemos? El contador, nuestro counter, bueno, valores 5, vamos a actualizarlo aquí, voy a ponerle 5 para que sea acorde. Más 1, y esto es por 2 porque es doble es por 2, ¿vale? Nuestro gráfico inicial, pues la versión de este productor es 1. Esta versión luego nos sirve para saber si actualizar o no su valor, ¿vale? Eso lo veremos en la segunda fase, no os preocupéis por esto. Versión inicial 1 y valor 5, ¿vale? Como se lo hemos cambiado ahora. Y tiene consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Pues doble por ahora. Y doble es un consumidor que tiene productores, pues ¿quién es? Pues contador, ¿vale? Y como veis, esto es muy interesante. Doble, que es un computed, que es un consumidor de counter, lo que tiene es un array de productores, ¿vale? Este array de productores, dentro de él solo tenemos uno, ¿vale? Que es counter. Y tenemos referencia a sus valores, ¿vale? El value version es 1 y value es 5, ¿vale? Tenemos que su versión es 1 y valor es 5. ¿Qué pasa aquí? Os lo adelanto desde ya. Lo que pasará es que cuando actualicemos counter, ¿vale? Se cambiará aquí, pero no aquí abajo, que tiene referencia aquí. Y esto es lo que nos permite diferenciar entre versiones. Si la versión ha cambiado es luego cuando se actualiza el valor, ¿vale? Pero no os preocupéis, ¿vale? Esto es el gráfico inicial, ¿vale? Tened en cuenta que doble, que es consumidor, tiene referencia a los productores y tiene una referencia a sus versiones y a sus valores, ¿vale? Vamos a ver la primera fase. La primera fase, tened en cuenta que se ejecuta siempre con el set y con el update, ¿vale? Vamos a ver la primera fase. Primera fase, push, se llama push, ¿vale? Al hacer discounter.set de 10 o lo que queramos. Yo he hecho, bueno, sí, he hecho 10. O update de lo que queramos, con el set y con el update, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que nuestro productor, que es el counter, ha cambiado su valor a 10, ¿vale? Entonces, en la primera fase actualiza sus valores internos, actualiza su versión, le suma 1, ¿vale? Tener en cuenta que le suma 1 a su versión, ahora es 2, y su valor pues es 10, porque le ponemos 10, ¿vale? ¿Y qué hace? Ahora propaga todo el gráfico, ¿vale? Imagina, esto es un ejemplo simple, pero podemos tener un montón de productores y consumidores aquí en este gráfico. Propaga, lo que hace es, de manera síncrona, cambia todos los dirty de todos los reactive nodes, por ejemplo, el doble es un reactive node y todos los que hubiese también aquí, y de todos de sus consumidores, ¿vale? Y lo que hace es propaga el dirty. Es decir, pone el dirty a true de todos sus consumidores, ¿vale? Lo que hemos visto en el reactive node, esa propiedad,
sus consumidores, pone esa propiedad true, ¿vale? Y ya está, y hasta aquí se acaba la segunda fase. Tened en cuenta, perdona, la primera fase se acaba aquí. La primera fase se inicia, con cambiando la propiedad de un productor con el punto set o con el punto update, ¿vale? Luego, en segundo lugar, lo que pasa en la primera fase es cambia sus valores internos de ese productor que hemos cambiado los valores, le sube la versión y cambia su valor. Y 3, propaga de manera síncrona el Dirty en sus consumidores, ¿vale? Como veis aquí el 2 propaga el Dirty. Y tener en cuenta que en sus consumidores la referencia que tiene de sus valores no se actualiza, ¿vale? Esto pasará en la segunda fase, que es cuando comprueba las versiones, ¿vale? Pues dice, la versión que yo tengo de la que hay en verdad es diferente, entonces es cuando cambian los valores, ¿vale? Espero que haya quedado claro la primera fase, ¿vale? Y vamos a ver la segunda fase. ¿Cuándo sucede la segunda fase? Cuando hacemos un console.log, por ejemplo. Si yo solo hago esto, solo invocamos la primera fase, ¿vale? No ocurre aún la segunda fase, solo la primera, ¿vale? La segunda fase ocurre, y por eso se dice que es lazy, porque es un algoritmo perezoso que está muy bien para el performance. Quiere decir, lazy, pues que hasta que nosotros hagamos un console.log de este productor para imprimir su valor, no ocurre la segunda fase. Hasta que no hagamos un punto set o punto update de este productor, no ocurre la primera fase, ¿vale? Esto está muy bien, está bastante bien para el performance. Así no hacemos operaciones innecesarias, ¿vale? La segunda fase, vamos a poner aquí, ocurren dos cosas, un poll y un pull, ¿vale? El poll es para la versión, y el pull pues para actualizar valores. La segunda fase ocurre cuando hacemos un console.log o cuando desde el template, por ejemplo, hacemos un H1, por ejemplo, y aquí pues invocamos a nuestra señal. This.counter, por ejemplo, ¿vale? Cuando invocamos desde el template, ¿vale? Que esto hace que Angular, el engine de Angular con la detección de cambios y demás, haga trigger, haga un rerun del template y por tanto de la segunda fase del algoritmo, o cuando hacemos un console.log, ¿vale? Aquí nuestro controlador. Vamos a verlo en el diagrama, ¿vale? La segunda fase, como hemos visto, es un poll, las versiones y un pull. Al hacer eso, esto, console.log o directamente en el template, ¿vale? Vamos a ver cómo lo teníamos, ¿vale? Lo que teníamos es lo de antes. El valor de la versión es 2, ¿vale? Del contador, porque se incrementó en la primera fase, y su valor es 10, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿vale? Fijaros, lo primero que se hace en la segunda fase es el poll, ¿vale? Aquí, en los productores de nuestro consumidor del doble, ¿vale? Comprobamos la versión de nuestros productores, ¿vale? Nosotros tenemos que la versión aquí abajo, a la cual tenemos referencia de nuestro productor, que es el contador, es 1, ¿vale? Y que la versión real de nuestro productor es 2. Esto nos indica que evidentemente hay que entrar en la segunda parte de la segunda fase, en el pool, actualizar valores, porque las versiones son diferentes, ¿vale? ¿Por qué hace este poll, este chequeo de versiones, el equipo de Angular? Pues muy fácil. Es mucho más fácil comprobar las versiones enteros, ¿vale? Un igual, un igual estricto, que comprobar objetos. Imaginaros que directamente hiciésemos la diferencia entre los valores, ¿vale? Directamente nos vamos al pool y hacemos la diferencia de los valores. Imaginaros comprobar aquí que dos objetos son diferentes. Imaginamos que tenemos una señal, un productor que tiene dentro un objeto enorme. Comprobar esto es súper difícil, es mucho más fácil comprobar las versiones, ¿vale? Es por eso que mete esto en el poll intermedio, ¿vale? Que es pues, poll quiere decir encuesta, una encuesta de versiones, diferenciación de versiones, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale?
Entonces, comprobamos versiones, es lo primero que se hace, ¿vale? Es decir, los consumidores de ese productor comprueban que su productor, evidentemente, perdón, console.dis.doble, dis.doble, aquí me he equivocado yo, ¿vale? Hay que instanciar hay que invocar a los consumidores, ¿vale? ¿Vale? La primera parte de la segunda fase es el comprobar las versiones. Si han cambiado, que en este caso ha cambiado, si el consumidor comprueba que su productor tiene una versión diferente de la cual él tenía guardada, esto quiere decir que hay que actualizar el valor, ¿vale? Y la segunda fase, pues la segunda fase es comprueba nueva versión con la antigua, ¿vale? Evidentemente hay que cambiar. Y la tercera fase, el tercer paso aquí en el diagrama es un pool del value, ¿vale? Nos traemos el valor y cambiamos el valor de 5 a 10, que es el nuevo, ¿vale? Y el 4 aquí, como veis, se recomputa la versión y actualiza el valor, ¿vale? Esto es muy fácil, pero este ejemplo es básicamente con el readable signal y con el computed, ¿vale? Y esto sucede pues tanto si tenemos 1000 señales como si tenemos 50 como si tenemos 12, es lo mismo, ¿vale? Y todo se replicaría hasta la infinidad. Espero que esto haya quedado claro, ¿vale? Vamos a ver ahora un último ejemplo con el effect, ¿vale? Imaginaros que en el effect, ¿vale? Podemos tener un effect y aquí pues puedo hacer un console.log de dis.doble más 1. Esto lo importamos en Angular Core. El efecto, claro, aquí en el efecto ocurre otra cosa. Nosotros iniciamos la primera fase con el push, ¿vale? Iniciamos la segunda fase haciendo un console log o en el template, ¿vale? Pero en el caso del efecto, ¿vale? Nosotros no iniciamos las fases, sino que lo hace Angular por nosotros, ¿vale? Angular lo hace por nosotros, porque nosotros en ningún caso le decimos que cuando cambie dis.doble se ejecute este efecto, ¿vale? Angular lo hace por nosotros, ¿vale? Entonces vamos a ver el ejemplo de la primera fase, el push, ¿vale? Al cambiar el counter, tenemos que el counter.set cambia, ¿vale? Se lo ponemos a 10 y lo que hace pues es lo mismo, actualiza su versión, aquí no lo he puesto, pero bueno, actualiza su versión interna, ¿vale? Era 1, pues ahora sería 2 y su valor en vez de ser 5 sería 10, ¿vale? Y hace que todos sus consumidores, ¿vale? Este productor hace que sus consumidores sean dirty, ¿vale? Y en el gráfico entra el efecto, que recordemos que es otro consumidor, ¿vale? Si nos vamos aquí, perdón, es otro productor, ¿vale? Productor. Esto está mal, ¿vale? Esto es otro consumidor, ¿vale? Ahí, este no es el ejemplo. El efecto, sí, es un consumidor, ¿vale? No es un productor. Aunque este tenga productores dentro, es un consumidor, ¿vale? Por tanto, tenemos otro nuevo elemento en el gráfico que es básicamente pues eso. Aquí me he equivocado yo, ¿vale? Perdonad. No es un productor el efecto, es un consumidor, ¿vale? Esto lo corregiré, ¿vale? En el vídeo, pero básicamente es un consumidor. Vale, sigamos con el ejemplo, ¿vale? Tenemos que en la primera fase, al hacer el counter.set a 10, ¿vale? Actualizamos su versión a 2 y el valor a 10 y hace
propaga el dirty de manera síncrona en sus consumidores, ¿vale? Y tenemos un nuevo elemento en el gráfico que es un effect. El effect es otro consumidor, ¿vale? Y tiene productores, ¿vale? ¿Y sus productores quiénes son? Pues el doble. Por lo tanto, aquí es cuando entra en juego que el doble ya no es solo un consumidor, ¿vale? Es un consumidor y es un productor, ¿vale? Acordaros aquí que el computed puede ser un consumidor, como era al principio, pero ahora es un productor y también es un consumidor. ¿Por qué es un productor? Pues porque aquí en el efecto, ¿vale? En el efecto lo consumimos, ¿vale? Y él es a la vez, el doble, un consumidor de counter y es un productor para este efecto, ¿vale? Espero que esto quede claro, ¿vale? Es importante que esto quede claro. Es este de aquí. Voy a cerrar estos, ¿vale? Espero que esto quede claro. Ahora entonces, nuestro computed, el doble, ahora es consumidor y productor. Es consumidor de counter y es productor para effect. Y effect también tiene productores, ¿vale? Y fijaros, el doble también propaga el dirty porque tiene consumidores, ¿vale? Cuando el counter se cambia, se actualiza todo el gráfico, ¿vale? Pero lo único que actualiza versión y valor es el contador, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que hace el set, ¿vale? Y lo propaga por todo el gráfico. Es decir, que si los demás productores, en este caso doble es un productor para effect, tiene consumidores, pues también propaga el dirty, ¿sabes? ¿Sabéis? Los hace dirty a todos sus consumidores, ¿vale? Esto es muy, muy interesante. Eso es la primera fase. ¿Y qué pasa en nuestra segunda fase? En nuestra segunda fase hacemos, pues, en primer lugar el poll, que es comprobar las versiones, ¿vale? Por ejemplo, el efecto, que es nuestro consumidor, ¿vale? Inicia la diferenciación de versiones en sus productores, ¿vale? Y en este caso, ¿vale? Nuestro valor, pues, fijaros, vamos a verlo mejor desde aquí. En la segunda fase inicia nuestro efecto, ¿vale? Que es el consumidor. Y tiene productores, que es el doble. Le pregunta doble, ¿has cambiado tu versión? Sí que la ha cambiado, ¿vale? Porque cuando el counter cambia es 10. Aquí me ha cambiado, entonces doble será 20, ¿vale? Y actualizará también su versión. Entonces sí que ha cambiado y por lo tanto en el gráfico, en la fase 2, ¿vale? Sí que habrá cambiado y por tanto tendrá que actualizar los valores de sus productores de aquí, ¿vale? Luego, ¿qué más sucede? Pues que el doble también hace la encuesta de versiones, ¿vale? Le pregunta a contador si ha cambiado su versión anterior y sí que es verdad porque ahora es un 10, ¿vale? Y por lo tanto también actualiza sus valores internos con las referencias a sus productores, que es el contador, ¿vale? Y acabamos con la segunda fase con la actualización de valores, ¿vale? Os dais cuenta aquí, encuesta de versiones del efecto, luego encuesta de versiones del doble, le pregunta a counter lo que hemos dicho, ¿vale? Luego recoge su valor, el doble, ¿vale? El 3. Y actualiza y recomputa, ¿vale? Aquí. Y esto sucedería hasta la saciedad, ¿vale? Yo creo que así con los diagramas queda mucho más claro, ¿vale? Y si queréis que veamos, pues, ejemplos con un poco más avanzados, con el untracked, un computed dentro de otro computed dentro de otro computed, ¿vale? Esto se repetiría un montón de veces, ¿vale? Si queréis que juguemos con ejemplos un poco más complejos, dejadlo en los comentarios. Y yo creo que ha quedado claro, ¿vale? Todo lo que hemos repasado sobre el Dependency Graph y el algoritmo que usa el equipo de Angular en el tema de la API de señales para poder actualizar. Y así, de esta manera, la reactividad se queda centrada, ¿vale? En este componente, en el app component. Y no hace falta... en el futuro no hará falta hacer uso de la detección de cambios de la librería de ngZone, ¿vale? Entonces, recordemos, ¿vale? Esto lo cambiaré, ¿vale? Disculpar por esto, pero en el vídeo lo cambiaré.
esto es un consumidor, ¿vale? El efecto es un consumidor, no es un productor, perdonad. Ahí tenemos entonces productores y consumidores, ¿vale? Todos son instancias del Reactive Node, ¿vale? De la interfaz que Angular hace. Los computed tienen por defecto el valor de unset, son false, de dirty por defecto. ¿Qué más? Vale, luego las fases son lazy, y tanto los productores como los consumidores tienen relación entre ellos, tienen referencias directas, ¿vale? Que es como bien hemos visto aquí, ¿vale? El counter sabe quiénes son sus consumidores y el doble quiénes son sus productores y consumidores. Vale, espero que eso también haya quedado claro. Tienen referencia directa entre ellos. Y luego las fases son lazy porque para ejecutar la primera hay que hacer un set, ¿vale? De un productor o un update. Luego para ejecutar la segunda, por ejemplo el de las versiones, hay que hacer un console.log o en el template, ¿vale? Y para hacer el pull, pues el poll tiene que ser válido, las versiones tienen que ser diferentes que cuando se actualizan los valores. Y con todo esto ya habríamos tratado todo el tema del dependency graph que se usa en las señales de Angular. Espero que os haya gustado y si queréis que practiquemos ejemplos más difíciles en otro vídeo, dejadlo en los comentarios.